Hola a todos, este es un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google Cloud en América Latina, en el cual hablamos sobre la transformación digital, la experiencia en la nube, con ejecutivos, con expertos de nuestro equipo y algunos invitados especiales. Mi nombre es Maritza Vázquez, yo lidero uno de los equipos de ingeniería de Google Cloud en Latinoamérica y soy su presentadora. Y hoy tengo el gusto de que me acompañen Crispín Vélez y Manuel Torres. Crispín es ingeniero electrónico, tiene una maestría en negocios, educación ejecutiva en Harvard, en MIT. Hoy trabaja en Google como Senior Consultant de Inteligencia Artificial, enfocado en todo lo que es modernización de aplicaciones y Machine Learning. Lidera la comunidad de TensorFlow en Colombia y es mentor de varias startups en LATAM, donde ayuda a los fundadores a desarrollar compañías y productos digitales del futuro usando nuestra tecnología. Manuel Torres, chileno, es un profesional con más de 18 años de experiencia en la industria de TI, tanto en Chile como en Latinoamérica. Ha trabajado en empresas como Hewlett Packard, en Amazon Web Services, donde aceleró la adopción de cloud computing en la región. Tiene estudios profesionales también en el MIT en temas de transformación digital, en la Universidad de Stanford, en todo lo que es innovación y emprendimiento. Y nos acompañan hoy para hablar sobre la inteligencia artificial, Machine Learning o aprendizaje automático y cómo podemos aprovechar el máximo valor que nos ofrece utilizar estas tecnologías. Bienvenidos, Crispín y Manuel, ¿cómo están? Mari, muchas gracias por invitarme a participar en el podcast contigo y Manuel. Siempre es bueno, obviamente, en estos debates tener múltiples perspectivas cuando hablamos de tecnología. Muchas gracias. Hola Mari, hola Crispín. Bueno, feliz de estar acá, en la invitación de poder compartir con ustedes. Estos temas son súper interesantes y tal como dice Crispín, hay distintos puntos de vista que siempre es bueno compartir. Claro que sí. Bueno, como les decía, para mí es un gusto recibirlos. Y para comenzar la conversación, les quiero compartir algunos datos mientras todos los que nos escuchan se preparan su taza de café, yo tengo mi taza de té y, como siempre, los links de todos estos estudios que vamos a mencionar quedan relacionados en el podcast que están escuchando por si alguien quiere ir con más detalle y leer el estudio entero. El primer estudio que les quiero contar es de Forrester y encuentra que el 72% de las empresas considera que la máxima prioridad en este momento es mejorar la experiencia de sus clientes. También tenemos un estudio que se llama Big Data and AI Executive Survey, que habla de que el análisis de datos sigue siendo un área inexplorada para el 69% de las empresas que participaron de este estudio. Y estas empresas no han desarrollado aún una organización basada en datos. Y el tercer estudio es de VentureBeat y habla de que más del 87% de los proyectos de ciencia de datos no llegan a la fase productiva. Manu, aquí te quisiera preguntar, porque viendo estas estadísticas, hay muchísimas empresas que consideran que tienen como prioridad mejorar la experiencia de los clientes y en muchos casos esto tiene que ver con mejorar las capacidades de analítica, de machine learning, pero vemos que la mayoría de esos proyectos nunca llegan a la fase productiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es algo muy nuevo, quiere decir que es algo muy difícil, que se necesita un conocimiento muy específico. ¿Qué ves tú en el mercado? Gracias Mari por la pregunta. Siento que los estudios que mencionas efectivamente tienen cierto grado de veracidad con la madurez que hemos alcanzado. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de que todo tiene que estar centrado en el cliente, pero nos costaba mucho entender qué es lo que eso significaba. Y yo siento que hoy día las empresas se han dado cuenta que mientras más personalizadas sean las experiencias que les podamos entregar a nuestros usuarios, más fidelidad vamos a ganar desde ellos a trabajar para seguir trabajando con nosotros o seguir utilizando nuestros servicios. Las empresas les costó mucho entender eso y la verdad es que la data fue, yo creo que la fuente que nos permitió poder entregarle herramientas adicionales a las empresas para que pudieran entender que todo debía estar centrado en el cliente y que finalmente el valor era cuando agregábamos experiencias personalizadas y que podíamos ser capaces de poder entregar múltiples experiencias personalizadas en simultáneo. Ahora, si hablamos un poquito más de cómo podemos llegar a ese punto, no tengo ninguna duda de que la inteligencia artificial es el camino. Si bien en los otros estudios que mencionaste hablas de que hay muchas empresas que aún no están preparadas para poder explorar el potencial de la inteligencia artificial y que les falta un montón de tiempo para poder inclusive a veces poner esos modelos o esos
estudios que están haciendo con inteligencia artificial en producción. Siento que hoy día que con la llegada del cloud estamos democratizando el acceso a la tecnología y estamos rompiendo algunas barreras o algunos paradigmas que teníamos en el pasado. Y ahí, digamos, complementando un poco lo que dice Manu, es clave el hecho de que no es solo la tecnología la que ayuda a la transformación digital, ¿no? Tiene mucho que ver con cambios culturales internos de procesos y personas dentro de las entidades para realmente potencializar la transformación digital. Obviamente eso, de la mano de inteligencia artificial, va a ayudar a agregar mucho valor. Sí, yo creo que de alguna forma vemos a los clientes y a las organizaciones tratando de que inteligencia artificial sea como magia dentro de la organización, y entonces ahora que vamos a utilizar esta inteligencia artificial como que vamos a resolver muchos problemas que a veces no tenemos tan claro cómo vamos a llegar a ese punto o cuál es el camino que hay que seguir para llegar ahí. Y sin ser algo muy nuevo, porque realmente la inteligencia artificial existe casi que desde los 70s, sí es algo que recién está siendo adoptado por las organizaciones. Ahí les quisiera preguntar un poco qué se necesita para poder aprovechar esa inteligencia artificial, que hace que de pronto muchas organizaciones todavía no lo estén haciendo y por el contrario haya otras que están siendo súper exitosas en la adopción. Mira, Mari, yo tengo mi opinión al respecto ahí es que hoy día existe una deuda técnica del lado de los profesionales que tienen la combinación de no solamente tener las competencias técnicas para poder desarrollar o poder trabajar con inteligencia artificial, sino que también tienen la capacidad de poder entender los problemas de negocio y poder solventarlos a través de la inteligencia artificial. Crispin lo dijo muy bien recién. Esto no solamente tiene que ver con cómo aprovechamos los datos, sino que también en los procesos y las personas. Yo siento que las personas hoy día también requieren un salto a atreverse a poder trabajar hoy día con los datos, a romper los paradigmas y también a entender que fallar es parte del proceso. Y hoy día la gracia que tiene la inteligencia artificial y con el acceso democratizado que tenemos hoy día a la tecnología, podemos hacerlo. Antes esto estaba muy limitado a solamente a clientes que tenían el poder adquisitivo de poder comprar recursos de hardware para poder experimentar con trabajo de datos a muy bajo nivel. Business Intelligence era lo mejor que podían hacer en algún momento porque esos proyectos inclusive eran muy caros por los requerimientos de hardware y los requerimientos de software que se necesitaban. Pero hoy día tenemos acceso a stacks que son a mucho más poder de cómputo, a muy bajo costo y sin embargo seguimos como frenados desde el punto de vista de proceso y persona. Entonces hay que atreverse a romper esos paradigmas y entender también que hoy día tenemos acceso a recursos a los cuales no teníamos y que no necesariamente tenemos que también limitarnos a lo que sabemos, sino que tenemos que atrevernos a ir un paso más allá. ¿Ya? Eso es por un lado. Y lo otro es que finalmente poder aprovechar la inteligencia artificial nos va a permitir desbloquear cosas que quizás nos parecían un poco inalcanzables de la forma en la cual estábamos trabajando. Y eso finalmente voy a ocupar un ejemplo de la industria financiera, pero afecta a casi todas las industrias. Todas tienen los mismos desafíos. No hay industria que no tenga un desafío como el que voy a mencionar a continuación. La industria financiera siempre ha sido bien regulada y finalmente al estar bien regulada muchas veces hay miedos o hay paradigmas para poder ocupar la tecnología. Pero finalmente ocupábamos la tecnología para hacer cosas que eran muy específicas, motores de fraude, quizás hacer prevención del delito, evitar el lavado de dinero, y establecíamos controles que si alcanzábamos ciertos umbrales generábamos algún tipo de patrón y algún tipo de alerta, y era como muy básico en la utilización inicial. Inclusive la estábamos trabajando para poder hacer, te diría que lo más sofisticado con lo cual se estaba trabajando era para poder prevenir ciberataques. Hoy día, trabajar con inteligencia artificial nos permite crear productos en base al input que yo estoy teniendo desde mis usuarios, poder entregarle esta experiencia personalizada a los usuarios, mejorar mis procesos comerciales para poder llegar a usuarios que quizás no estoy alcanzando el día de hoy, entendiendo que, no sé, previo a la pandemia toda la vida en una institución financiera se llevaba a cabo en una sucursal, hoy día es todo digital, entonces tengo que entender quiénes son las personas que utilizan mis plataformas, cuáles son los servicios que utilizan, de qué forma los utilizan, quiénes tienen más adherencia con ciertos rangos etarios, por ejemplo. Y esa visibilidad es súper importante que retroalimentemos al negocio con esos datos para que vayamos construyendo soluciones por sobre las que estamos o vayamos mejorando las que están. Esa visibilidad antes no era requerida, pero hoy día es crítica para que las instituciones se puedan mantener en el tiempo. Si lo miramos en una línea de tiempo, hace 18 meses atrás funcionábamos de una forma y ya estamos funcionando de una forma totalmente distinta. Y antes
las encuestas que te hacían por teléfono o que te hacían en la sucursal del banco ya no tienen la misma relevancia o el mismo peso que el input que te puede entregar el aplicativo móvil y ver cuáles son los servicios que más consultas o cuáles son las operaciones que más realizas y qué es lo que te interesa ver. Y que si de un aplicativo tiene 5 subproductos dentro y yo me doy cuenta que entre los 35 y los 40 solamente utilizo uno, pero la gente que está entre los 40 y los 50 utiliza 2 de esos 5, y que la gente, por último, la gente que es más joven, que es de menos de 30, no utiliza ni siquiera la aplicación, pero sí utiliza otros medios de pago, es súper importante tener esos inputs. Entonces yo con eso también voy mejorando mis procesos, voy mejorando los productos que estoy generando, finalmente voy entregando una experiencia mucho más enriquecida a los usuarios, ¿ya? Yo no sé, Crispín, si tú opinas lo mismo. Sí, digamos que sí, estoy completamente de acuerdo. La verdad es que yo creo que se necesitan realizar diferentes o diversos cambios de paradigma dentro de las diferentes empresas para realmente adaptarse a lo que es la transformación digital y la inteligencia artificial realmente. Y normalmente, como lo estamos viendo, es primero las personas, segundo cultura, tercero procesos y como base la tecnología que realmente apalanque absolutamente toda esa transformación que hoy en día existe. Y en cuanto un poco a ese repaso histórico que nos dio Manuel, es claro, ¿no? El uso de BI y cómo se ha venido evolucionando, asimismo como la inteligencia artificial, vemos que esas adopciones de tecnología se ven a través de los diferentes stacks. Podríamos inclusive hablar de cuando se pasó del mainframe a la virtualización y el debate que existió y que la inteligencia artificial de pronto era mucho humo, era algo que estaba en el cielo. Asimismo, cuando se pensaba de moverse a mainframes hacia virtualización, pues hubo también unos escépticos que no creían mucho y pues hoy en día la gran mayoría del mundo está virtualizado y el costo ha reducido considerablemente de cómo se está manteniendo, digamos que la infraestructura. Digamos que han sido cambios tecnológicos, pero siempre han estado acompañados de cambios culturales, de personas y procesos, y han sido esos realmente los que han sido claves para poder llevar a cabo esas transformaciones dentro de las empresas. Y quisiera ver si podemos compartir algún ejemplo concreto de cómo se puede usar la inteligencia artificial, bien sea para incrementar los ingresos de mi compañía o para reducir los costos que tengo hoy en día. Crispín, ¿qué nos puedes contar ahí? Claro, Mari, digamos que a mí me gustaría compartir un poco la experiencia que ha tenido Google con sus clientes a nivel global, sobre todo enmarcado alrededor de inteligencia artificial. Es claro que muchas empresas, por ejemplo, que hoy en día abarcan un proyecto grandísimo de inteligencia artificial sin tener esos skill sets y esas habilidades o esa estructura, ese esquema, esos fundamentos o pilares que mencionó Manuel antes, han encontrado que ha sido un poco costoso desde el punto de vista de no solo monetario, sino realmente dentro de las empresas llevar a cabo ese desarrollo de proyectos. Nosotros nos hemos dado cuenta que siempre es mejor dar un pequeño primer paso, arrancar con un producto mínimo viable, muy enfocado a la reducción de costos, que sea corto pero de alto impacto, que podamos ver que se refleje un ahorro o que realmente genere valor dentro del negocio. Y luego en mediano o largo plazo, ahí sí ya, digamos que embarcarse en proyectos de 6, 8 meses de inteligencia artificial que generen un impacto grande, que generen ingresos grandes, que generen ahorros de costos grandes y realmente pues lo hemos visto y esta metodología es realmente la que optamos porque nuestros clientes realmente buscan implementarlo internamente y es donde nosotros con los equipos de ingeniería los ayudamos a llegar a ese punto. Ahora, en cuanto a los ejemplos concretos, te voy a brindar 3 porque creo que uno nos puede sesgar mucho hacia una industria en particular. La primera sería, digamos que las fábricas de crédito que existen hoy en día en el sector financiero. El comparativo siempre lo hago viendo de pronto cómo se hacían los procesos de una forma tradicional, por ejemplo, para obtener una tarjeta de crédito, un crédito tradicional ya sea de vivienda, de vehículo, y es llegar a la sucursal, entregar la documentación y el proceso que se lleva a cabo es un ejercicio realmente muy cognitivo. La persona recibe o recibía los documentos y hace un análisis de la información y de lo que es valioso y lo introduce un sistema de una forma manual. Ese ejercicio cognitivo de leer la información y extraerlo, hoy en día la inteligencia artificial puede ayudar en automatizarlo y volverlo extremadamente eficiente, utilizando herramientas como OCR, utilizando obviamente algoritmos de visión de inteligencia artificial para poder extraer los diferentes campos que hoy en día existen en la documentación. Entonces, imaginémonos que entregamos, no sé, la licencia, la tarjeta de identidad, el comprobante de residencia y toda esa documentación al final del día dentro del banco para validar, por ejemplo, la cantidad de cupo de crédito, para validar efectivamente la identidad de la persona y bueno, y hacer las diferentes validaciones que tiene que hacer el banco, está interconectado con otros sistemas. Esto, utilizando inteligencia artificial, puede hacerse de una forma completamente automatizada, la extracción de la información
y luego la automatización evidentemente de ese proceso digital como tal para poder tener un crédito que de pronto antes se demoraba 8 días, 10 días, hoy en día se tiene en 4 horas o en 5 horas. Eso para el sector financiero. Otro puede venir siendo, por ejemplo, enfocado en manufactura o empresas de energía. Normalmente el tema de mantener saludable los sistemas o los equipos industriales ha sido un reto en este tipo de industria, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo se hacía tradicionalmente? O teníamos la cuadrilla o el equipo de mantenimiento que evidentemente iba y mantenía estas máquinas y tiene, por decirlo así, un cronograma de mantenimiento con un conocimiento muy ad hoc o muy intuitivo, por decirlo así, de cómo estas máquinas al final del ejercicio están comportándose o cuándo van a fallar. O inclusive el vendedor, el manufacturador original o el original OEM, básicamente entrega un manual de mantenimiento. Hoy en día, con inteligencia artificial, lo que podemos hacer es, con base a esas mismas máquinas que nosotros hoy en día tenemos, con el ambiente, las diferentes variables, todos los sensores que están desplegados y que están entregando información, poder construir un algoritmo que nos entregue el TTF, el Time to Failure, el tiempo que le va a tomar fallar a las diferentes máquinas. Y esto puede generar ahorros gigantescos dentro de una, digamos que, compañía de manufactura o de energía. Y el último ejemplo es el sector salud, donde también pues hay un impacto fuerte en ahorro en costos, sobre todo en temas de codificación SNOMED o lo que tiene que ver el registro electrónico de salud. Toda esta información anteriormente, hay múltiples puntos dentro del proceso donde hay una persona que hace un ejercicio cognitivo, ya sea de transcripción, ya sea de identificación, por ejemplo, de los diferentes síntomas o de los diferentes farmacología o de los diferentes diagnósticos. Todo eso se hace de una forma manual y es un ejercicio cognitivo, una persona viendo la transcripción del médico de cabecera para evidentemente identificar todo y luego pasárselo a la aseguradora para que la aseguradora evidentemente pueda generar el pago. Lo que hacemos con inteligencia artificial es evidentemente absorber ese proceso cognitivo y identificar las diferentes palabras en un contexto e inclusive poder ir un poco más allá e identificar el sentimiento y generar obviamente una eficiencia considerable dentro de estos procesos. Entonces, si se dan cuenta, la inteligencia artificial en estos 3 ejemplos nos ayuda a contar con procesos y operaciones mucho más eficientes e importantes desde el punto de vista más allá de lo comercial. Esto permite que muchas empresas se vuelvan más competitivas y ofrezcan productos y servicios más atractivos para los consumidores, que puedan hacer, por ejemplo, cross-selling, upselling, que puedan recomendar o ser mucho más efectivo recomendando algún tipo de producto o servicio interno, un ecosistema o a un grupo de clientes que ellos ya tengan, ¿no? Algo, y como para ya ir también cerrando, que me gustaría destacar, es que las empresas y los clientes con los que hemos trabajado, que normalmente obtienen los mejores resultados utilizando inteligencia artificial, son las que al final del día tienen un enfoque muy centrado en aumentar ingresos. ¿Listo? Y al aumentar esos ingresos en ese proceso de crear esos algoritmos que evidentemente incluyan a las personas en el proceso. Desglosando un poco en la cantidad de esfuerzo y de trabajo que existe en crear este tipo de soluciones, el 10% está enfocado en hacer el código de algoritmos, el 20% en tecnologías alrededor de los algoritmos por recopilar los datos, crear diferentes interfaces de usuarios, integrar como a los sistemas legados, pero el 70% y alineado a lo que venimos conversando con Manuel, evidentemente está enfocado en combinar eso que construimos, esas soluciones de inteligencia artificial, con personas y con procesos para poder realmente generar un impacto de valor dentro de las empresas. No sé, Manu, ¿tú cómo lo veas? Sí, mira, yo trabajé con un cliente donde, tal cual como mencionabas tú en el último punto, en el 70% que mencionaste, ellos incluían dentro de su organización los business translators, que finalmente eran personas que ayudaban a conectar los dos mundos, el mundo técnico con el mundo de negocio. Y eso finalmente fue lo que nos dio el mejor resultado en el desarrollo de los modelos. Trabajamos en un producto con una empresa de salud acá en Chile y finalmente cuando hablábamos con los doctores, nosotros desde el lado técnico, no queríamos hacer competir la inteligencia artificial contra el conocimiento que tenía el doctor, sino que teníamos que lograr que los doctores vieran a la inteligencia artificial como una herramienta y que ellos también estuvieran muy abiertos a poder medir los resultados del algoritmo versus los resultados que ellos podían alcanzar. Y cuando logramos tener esa conversación y logramos poder entender que esto tenía un bien común y que fue súper rápido, la verdad, no fue algo que fuera muy friccionado, fue súper entretenido. Porque finalmente a los mismos doctores se les abrieron un montón de posibilidades para poder crear herramientas y finalmente
teníamos un potencial data science o un data engineer en proceso, que era un doctor que tenía mucho conocimiento, mucha experiencia con pacientes, y que cuando le estabas mostrando a la inteligencia artificial lo primero que se le venía a la mente era cómo poder solucionar problemas del día a día, y con nuestras herramientas se le hacía mucho más fácil de hacer eso. Entonces, tener estos business translators que nos permitan poder hacer conversar los dos mundos, yo creo que son súper relevantes para poder maximizar los resultados. Sí, ese concepto del Business Translator no lo había escuchado nunca, pero me parece increíble porque creo que todos hemos vivido un montón de proyectos donde cuando la persona de negocio utiliza un término y la persona técnica trata de construir eso que le están pidiendo, interpreta ese término de una forma tan diferente que resulta siendo algo súper diferente de lo que se estaba esperando, y definitivamente genera bastantes problemas. Así que le voy a poner un pincito a ese tema del Business Translator para que lo conversemos luego un poquito más, porque me encanta la idea y creo que podría ayudar muchísimo a muchas organizaciones a mejorar esa forma en la que construyen tecnología. Y creo que hay algo común en todos los ejemplos que nos daban ustedes, y es la responsabilidad que poco a poco le estamos dando a esa tecnología de tomar decisiones, ¿no? Antes la utilizábamos más para hacer cálculos, para cosas que está comprobado que sabe hacer bien, pero poco a poco está tomando más decisiones que tienen impacto fuerte en la experiencia de mis clientes y en lo que pasa con las personas, ¿no? Y si bien siempre que hablamos de inteligencia artificial es un poco inevitable irnos a ese escenario en que las máquinas enloquecen y pasa algo terrible con la humanidad, y que creo que definitivamente es algo que tenemos claro que no va a ocurrir, pero hay algo que sí ha pasado y que tenemos varios ejemplos en los últimos años, y son momentos en que esa tecnología o ese algoritmo que estamos entrenando de inteligencia artificial empieza a perpetuar los estereotipos que tenemos los seres humanos, o de alguna forma los sesgos que podemos llegar a tener, y muchas veces pasa de forma no intencional, simplemente porque el set de datos con que lo entrenamos estuvo incompleto y entonces nunca había visto a una persona de una raza, o de alguna forma empieza a repetir esos patrones que como seres humanos tenemos, donde de pronto en el ejemplo que nos daba Crispin de los límites de crédito que le puedo dar a una persona, pues voy a privilegiar a alguien de una raza particular o de un género sobre otros. Y creo que es un punto muy importante que no se puede ignorar, porque definitivamente el impacto que puede tener cuando ya empezamos a usar la tecnología a gran escala, pues empieza a ser bastante grave. ¿Qué han visto ustedes que se puede hacer para evitar esas situaciones? Además de, obviamente, lo que nos dice la tecnología de tener un buen conjunto de datos representativos cuando estés entrenando ese modelo, pero saliéndonos un poco de la literatura, ¿qué ven ustedes que se puede hacer para evitar estas situaciones? Vale, digamos que ahí, Mari, de pronto para traer a colación otro ejemplo alrededor de ese bias o ese sesgo que de pronto el ser humano introduce, pensemos un poquito en cómo hoy en día se construyen los vehículos, ¿no? Los vehículos tienen la forma y tienen, digamos que el sistema mecánico diseñado, evidentemente en su momento para que fuera eficiente de cara hacia la biología que hoy en día tenemos, ¿no? Pero a medida que ha evolucionado, por decirlo así, tanto esa industria como pues las ciudades y la forma en que nos transportamos, es evidente que punto de falla o de falencia dentro de un vehículo o un sistema de transporte es el ser humano, porque el ser humano por periodos largos, por ejemplo, de estar manejando en la carretera, no tiene el foco o la concentración necesaria para poder, digamos que continuar esos largos periodos manejando, o efectivamente la cantidad de accidentes, y eso lo provee la información que se han dado, en un 98% casi es efectivamente debido a un error humano. Y ahí es donde vemos que entra, por ejemplo, la inteligencia artificial a dar ese proceso cognitivo y evidentemente a automatizarlo y a hacerlo mucho más eficiente. Pero si te das cuenta, desde el diseño como tal de la máquina que es el vehículo, pues teníamos nuestro bias que a veces no nos damos cuenta. Lo mismo pasa cuando creamos, por ejemplo, estos algoritmos, y evidentemente ha sido un tópico muy candente, por decirlo así, en la industria de inteligencia artificial, y es importante reconocer, digamos, que la complejidad, gravedad y obviamente reforzar las diferentes oportunidades que existen para tener un impacto positivo y duradero. Digamos que nosotros hoy en día ya somos un referente en cuanto a este tema y hemos enfrentado obviamente múltiples retos alrededor de construir y diseñar nuestros algoritmos de inteligencia artificial. El desarrollo al final de esta inteligencia artificial o nuestros algoritmos genera nuevas oportunidades para poder ayudarnos a resolver problemas que son realmente desafiantes hoy en día en el mundo, pero también hace surgir nuevos interrogantes sobre cuál es la mejor forma de desarrollar estos
ecosistemas de inteligencia artificial para que realmente sean beneficiosos para todos. Estos avances al final del día se diferencian de otras tecnologías, sobre todo por el ritmo de innovación y la proximidad con la inteligencia humana, ¿no? Lo que impacta a nivel social. Yo realmente creo que la inteligencia artificial va a lograr, como lo mencionó antes Manuel, adaptarse a nosotros, o nosotros vamos a desarrollar esa inteligencia artificial para que trabaje en conjunto con nosotros, ampliando obviamente nuestro ingenio con innovaciones significativas que nos van a poder ayudar a obtener un impacto positivo en todo, digamos, que genere importancia dentro de la sociedad. Hay diferentes visiones, obviamente, esta es mi visión, pero yo creo que a futuro evidentemente veremos cuál de esas visiones va a prevalecer. Hay un libro muy bueno que se llama Superintelligence, ahí están muchas personas con mucho expertise hablando de inteligencia artificial, recomendado para todos los que estén viendo este podcast, donde hay diferentes perspectivas y entendimientos de qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Pero bueno, digamos que más que enfocarnos mucho en ese beneficio comercial, obviamente es importante utilizar los datos y la inteligencia artificial de la forma más responsable posible. Y para eso, pues evidentemente desde Google hemos desarrollado principios, prácticas y diferentes herramientas. Nos enfocamos alrededor de los principios que pueden encontrar en nuestra página de Google AI: justicia, confiabilidad, privacidad, seguridad, inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Y para poder mantener esos principios, al final del día hemos construido un conjunto de herramientas como TensorFlow Privacy, TFX, TF Federated, análisis de modelos utilizando TensorFlow como herramientas para What If, que nos ayuda a entender un poco qué está sucediendo dentro del modelo, Explainable AI para entender un poco cómo están correlacionadas las diferentes variables o diferentes características que estoy introduciendo dentro de mi modelo, y TensorBoard evidentemente para tener una visión completa de lo que está sucediendo dentro de mi modelo. Obviamente enfocado en código abierto bajo un principio de democratizar la tecnología, que ha sido, digamos, que uno de los pilares de Google Cloud y de Google en términos generales, con cualquier tecnología que hemos sacado, digamos, que a producción o que inclusive nosotros hemos utilizado internamente, como lo ha sido TensorFlow, y luego lo hemos compartido a la comunidad a través de una fundación de código abierto de open source. Entonces, pues nada, tenemos principios, las herramientas para poder construir esto, y evidentemente es un tema que hoy en día en la industria está bastante álgido, sobre todo por eso, por el sesgo que el ser humano pone sobre el algoritmo. Sin embargo, obviamente ya hoy en día con de pronto metodologías o estrategias más avanzadas como Reinforcement Learning, Transfer Learning, son técnicas que al final del ejercicio van a ayudar al algoritmo a encontrar la mejor solución y la solución más eficiente versus la solución con las restricciones y las reglas o ese sesgo que el ser humano realmente le está imponiendo. No sé, Manu, tú de pronto ¿qué visión tienes con respecto a esto? Mira, concuerdo plenamente y siento que nosotros desde el lado de Google también hemos marcado pauta en hacernos responsables respecto al uso correcto de la inteligencia artificial. Y siento que hoy día nosotros también que interactuamos con muchos de nuestros clientes, es muy importante que nosotros también transmitamos este mismo mensaje, nosotros que estamos en el field trabajando codo a codo con los clientes en crear soluciones, transmitamos también estos mensajes. Me recuerdo que hace un tiempo tuve una experiencia con una compañía que me decían: oye, nosotros queremos usar inteligencia artificial con este propósito, y el propósito era finalmente velar por la seguridad de los trabajadores, y nosotros los guiamos para que desarrollaran algoritmos que no identificaran a las personas, pero sí identificaran que los trabajadores estaban vistiendo sus elementos de protección personal, estaban usando zapatos de seguridad, estaban usando lentes de seguridad, casco, guantes, chalecos reflectantes, y que después con el tema de la pandemia, donde era mucho más crítico el tema del ausentismo laboral a raíz del tema del COVID, mejorar el modelo e incorporarle las mascarillas fue mucho más sencillo, pero no por eso violamos la privacidad de las personas. Por el contrario, cuando construimos esto le dijimos desde un comienzo: no vamos a identificar personas, no te vamos a ayudar a hacer eso, lo que queremos hacer es ayudarte a reconocer objetos que está vistiendo un ser humano, pero que finalmente tengan como propósito poder trabajar de una manera mucho más segura. Entonces, son bonitos desafíos, y yo siento que nosotros debemos ser súper responsables también en transmitir estos desafíos a la hora de estar construyendo o co-creando soluciones con los clientes. Definitivamente, y es algo que a mí personalmente me hace sentir súper orgullosa de trabajar en una empresa como Google, y es que hayamos dedicado ese tiempo a esa discusión interna que tuvimos de cuáles son los principios bajo los que vamos a desarrollar esta tecnología, y también las decisiones que hemos tomado y
que se han publicado ya varias veces de, por ejemplo, como lo mencionaba Manu, no quiero desarrollar tecnología y no quiero que mi tecnología se utilice en ningún momento, por ejemplo, para perpetuar prácticas de discriminación, de identificación de personas, precisamente porque puede ser utilizado con esos fines, y creo que es una súper responsabilidad que tenemos contra el gran privilegio que tenemos también de ser identificados en la industria, precisamente por ese gran conocimiento y la gran inversión que hacemos en todo lo que es desarrollar tecnología alrededor de la inteligencia artificial. Y volviendo un poquito a cómo las empresas se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, quisiera preguntarle a Crispín si nos puede dar un ejemplo concreto de qué herramientas de Google se puede utilizar para tener ese quick win que nos mencionabas al principio, o esa victoria temprana de decir, bueno, queremos darle valor al negocio, queremos hacer un MVP. ¿Qué cosas podemos utilizar para ese primer proyecto? Claro, digamos que de cara hacia nuestros clientes, nosotros tenemos algo muy claro con la inteligencia artificial, y es que queremos hacer que sea ágil, que sea simple y que la podamos democratizar, que sea accesible a todo el mundo. Entonces, en la plataforma de inteligencia artificial nosotros hemos desarrollado diferentes herramientas, ahora voy a ahondar en algunas, pero diferentes herramientas que cubren diferentes perfiles de usuarios de inteligencia artificial. Y arrancando de pronto con el investigador de inteligencia artificial que quiere construir sus algoritmos desde el piso hacia arriba, utilizando Python, utilizando Java, Scala, cualquier tipo de lenguaje, utilizando el framework que escoja y obviamente utilizando las diferentes herramientas que hoy en día existen para poder hacer el preprocesamiento todo dentro de Jupyter Notebooks. Tenemos las diferentes herramientas para que ellos efectivamente lo puedan construir y obviamente apalancar lo mejor de la nube y del procesamiento en paralelo que hoy en día caracteriza, por decirlo así, Google Cloud. De pronto en un sabor medio donde no es tan de cara hacia el usuario funcional o una API expuesto, tenemos BigQuery ML y AutoML. Son dos herramientas muy útiles. BigQuery ML muy enfocado a ese usuario o analista de negocio que efectivamente conoce el lenguaje SQL y solo con conocer SQL va a poder crear diferentes algoritmos. Y por el otro lado tenemos AutoML, que evidentemente pues, es una herramienta que utiliza tecnología de búsqueda de arquitecturas neuronales y aprendizaje por transferencia de vanguardia de Google. Entonces son redes neuronales, realmente enseñándole a redes neuronales básicamente para construir y solucionar el problema que nosotros le entreguemos. Es únicamente necesario entender un poco el esquema de los datos y entender las métricas y los resultados dependiendo del tipo de problema que estemos abordando, si efectivamente es de clasificación, de regresión o lo que evidentemente busquemos. Y en el otro, digamos que extremo del espectro, encontramos lo que son Cloud AI APIs o los APIs de Cloud AI. De hecho, hoy en día, para todos los que nos estén viendo y si quieren jugar un poco con la tecnología de inteligencia artificial de Google, pueden ir a su buscador de confianza y poner Cloud AI API Vision, y hay un demo muy breve donde ustedes pueden subir una foto, la que ustedes quieren, y evidentemente pues va a categorizar y va a etiquetar, por decirlo así, lo que el algoritmo y este endpoint al final del día va a poder identificar. Entonces, si te das cuenta, la plataforma de nosotros al final del ejercicio abarca diferentes funciones o diferentes necesidades dependiendo de el skill set o las habilidades que nuestros clientes tengan, pero podemos evidentemente arrancar con ese MVP, pequeño proyecto rápido utilizando de pronto una API, un Cloud API o AutoML o BigQuery ML, y luego que evidentemente veamos que hay valor dentro de lo que se está construyendo, de que internamente están convencidos que efectivamente podemos co-crear algo de mucho valor para el negocio, podemos comenzar a ahondar un poco más en inteligencia artificial creada, por decirlo así, con herramientas un poco más complejas si así es necesario. Ahora, también hemos visto abarcar problemas o hacer desarrollos, soluciones bastante complejas utilizando AutoML y BigQuery ML. No necesariamente quiere decir que tienen que crear los algoritmos desde ceros, pero bueno, ya depende un poco de ese ejercicio de sentarse con nuestros clientes, entender y, como lo mencionó Manuel, comenzar a co-crear, entender esas necesidades de negocio y comenzar a llevar a cabo los diferentes desarrollos. Y cuando se usan estas APIs o estas tecnologías que hacen parte de nuestra plataforma, nuestros clientes siempre tienen una pregunta, y es: ¿qué tan atado voy a quedar a utilizar Google Cloud Platform si estoy utilizando estas APIs? ¿Qué pasa si de pronto mi caso de uso hace que se tenga que utilizar de forma desconectada de Internet o que tenga que poder ejecutarse en un dispositivo móvil? ¿Qué tan atado voy a estar a la tecnología y de alguna forma a Internet? Manu, ¿qué nos puedes contar?
Mira, Mari, yo creo que hay que desmitificar eso. Nosotros desde el lado de Google no buscamos eso. Y la verdad es que ocupar herramientas como AutoML no generan un lock-in. Por el contrario, si bien las empresas no tienen acceso al código, tal como lo mencionaba Crispin, no entregamos la receta de las redes neuronales que entregan a las redes neuronales a crearte modelos, sí te damos la posibilidad de que puedas exportar los modelos en distintos formatos. O al bajar los modelos en formato TensorFlow Lite para poder correrlo en dispositivos móviles o en una Raspberry Pi o NVIDIA Jetson Nano sin ningún tipo de problema, o que los puedas exportar en un formato de Docker. Te entregamos el Dockerfile para que lo puedas descargar, los archivos correspondientes, para que tú lo puedas ejecutar offline. Nosotros ya de hecho tenemos el caso de un cliente acá en Chile que él está en la industria de la manufactura, donde finalmente tenemos un problema donde las plantas que tiene este cliente hoy día están con problemas de conectividad porque puede pasar un camión y corta la fibra y la reposición no es rápida, entonces ellos no pueden tener una conectividad confiable contra la nube. Entonces en estos casos el modelo de nube híbrida y ejecutando modelos de AI y ML on the Edge nos ha permitido poder entrenar modelos en TensorFlow usando AutoML y poder ejecutar esos modelos on the edge sin necesidad de que exista una conexión permanente con la nube. Y mediante soluciones como Anthos podemos también orquestar los CI/CD de esos nuevos modelos que entrenamos en la nube. Entonces el cliente finalmente funciona de manera offline, on the edge, en la planta misma, donde es de difícil acceso tanto físico como a nivel de comunicaciones, trabajando con tecnología de punta, y los modelos se entrenan en la nube y podemos hacer entrega de esos modelos para que los pueda servir en las plantas sin ningún tipo de restricción. ¿Y qué pasa en esos casos en los que esos modelos que puedo crear con esta tecnología no son suficientes y necesito hacer algo 100% custom, de pronto por el caso de uso que tengo o por el tipo de empresa que soy? ¿Qué pasa si yo soy una empresa que precisamente se dedica a desarrollar inteligencia artificial? ¿Qué alternativas voy a tener ahí? Hoy día tenemos herramientas que nos permiten poder crear modelos 100% personalizados desde cero. Hoy día, nosotros cuando sacamos TensorFlow, finalmente lo sacamos a partir de todo el aprendizaje que teníamos desde Google Brain. Y así como liberamos TensorFlow y lo hicimos open source, también dentro del stack de soluciones que tenemos hoy día en Google Cloud, tenemos soluciones como AI Platform que te van a poder permitir desarrollar modelos from scratch. Por ejemplo, Crispin lo mencionó, que era trabajando con Jupyter Notebooks, plataformas donde te vamos a entregar Jupyter Notebooks as a service para que tú los puedas ejecutar y no los tengas que montar desde cero. Entonces te vamos a entregar herramientas para poder facilitar tu trabajo y que tú solamente te dediques a crear estos modelos 100% personalizados para poder aportar al negocio. Adicionalmente a las herramientas que hoy día tenemos en AI Platform también, que están disponibles dentro de Google Cloud, también tenemos herramientas que van para entusiastas, estudiantes, académicos que quieran revisar o que quieran experimentar con infraestructura 100% gratuita. Tenemos Colab. Colab hoy día finalmente son Jupyter Notebooks que están hosteados por Google y que tienen los recursos de cómputo de Google también, que los entregamos de manera gratuita para que los puedan probar de forma inicial, y en la medida que ustedes quieran ir evolucionando también pueden ir incorporando cosas súper entretenidas como poder hacer benchmarking de modelos que corren con cómputo solamente, poder incorporar GPU y también poder incorporar TPU a los entrenamientos de sus modelos. Entonces poder hacer un benchmarking de los tiempos que llevan una metodología versus la misma metodología con la ayuda de una GPU o con la ayuda de una TPU y cómo se reducen los tiempos. Eso finalmente nos va a poder llevar a tener a conocer más en profundidad las herramientas que están y después poder sacarle todo el provecho al stack de soluciones que tenemos desde el lado de Google Cloud. Y esto con el único propósito de que finalmente los equipos que trabajan hoy día con los datos finalmente se dediquen a trabajar con los datos y no pierdan el tiempo en la infraestructura. Ahí no sé, Crispin, si se te ocurre algo más o tienes algo más que aportar en ese punto. No, efectivamente, yo creo que lo que menciona Manuel, por ejemplo, de haber creado nuestra tecnología internamente y luego compartirla con el mundo y hacerla código abierto, es digamos que un vivo reflejo pues de lo que es Kubeflow, de lo que es TensorFlow, Kubeflow basado en Kubernetes, otro digamos que plataforma de gestión de contenedores desarrollado otra vez internamente en Google y vuelto código abierto, y obviamente TensorFlow pues ha seguido la misma filosofía. Entonces realmente creo que todas estas herramientas que hoy están disponibles para los usuarios, para los clientes, pues son código abierto, son completamente gratuitos. Lo que sí es, evidentemente, dentro de nuestra plataforma están integrados y están evidentemente
dispuestos de una forma mucho más gestionada y más fácil para los usuarios para que puedan ser utilizados. Pero al final del día lo que buscamos es que vean cómo funciona nuestra tecnología, que se convenzan de que es donde mejor pueden operar su plataforma de inteligencia artificial, pero si no es así, si no están convencidos, pues que tengan la libertad y la flexibilidad de poder irse a cualquier otra plataforma. Bueno, y como han podido escuchar, nosotros aquí podríamos pasarnos horas hablando de inteligencia artificial, de las posibilidades, de todas las cosas que pueden ayudar a las diferentes empresas a explorar más este mundo innovador, a ofrecer productos, servicios que sean cada vez más completos, más optimizados para sus clientes. Así que ha sido una gran experiencia tenerlos acompañándonos hoy en este capítulo y desafortunadamente llegamos al final de este episodio de Voces de la Nube. Como es costumbre, en la descripción de este podcast dejamos los enlaces a todos los estudios que mencionamos hoy a lo largo de la charla, a muchas de las soluciones que mencionamos también. Si se quieren comunicar con nosotros, si nos quieren sugerir temas para próximos capítulos, tienen preguntas, si quieren más información, pueden usar el hashtag Voces de la Nube para comentar sobre este episodio y interactuar con nosotros. Es todo por hoy, esperamos sus comentarios y muchísimas gracias Crispín y Manuel por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias Maritza otra vez por la invitación y bueno, ojalá la próxima invitación sea en México y con un buen tequila. Gracias Mari, gracias Crispín y nada, sigámonos cuidando, sobre todo si podemos estar en casa, quedémonos en casa y nada, que la fuerza nos acompañe y vamos por todo en este 2021. Un abrazo a todos y que estén muy muy bien.